Hola a todos, espero que estén muy bien. Quiero compartir con vos en esta ocasión una meditación de un tema que me hizo pensar mucho en este tiempo, más que nada durante la pandemia, ¿no es cierto? Que ya estamos llegando a fin de año y todavía seguimos en medio de ella, y es acerca del tiempo, ¿no? Y descubrí cuántas maneras tengo de malgastar el tiempo que tengo en mi vida. Hay tantas cosas que hice o que no hice y tantas formas de desaprovechar el tiempo que la verdad que me llamó la atención esto que leí y yo te lo quiero compartir. Estoy seguro que te va a ser de mucha bendición, ¿sí? Acerca del tiempo. Hay un texto en Efesios 5:16 que dice: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo. La palabra de Dios nos habla mucho acerca del uso del tiempo. Y por eso me gustaría ser claro con esto que te voy a comentar y que te sea de mucha bendición. Hay una teoría que afirma que son necesarias 10.000 horas de práctica para ser un experto en cualquier disciplina. O sea, si vos crees que te llamen un maestro en alguna área o en alguna cosa que quieras emprender o que quieras hacer, cualquiera sea, necesitas por lo menos 10.000 horas de práctica, ¿sí? 10.000 horas ensayando eso, ya sea tocar un instrumento, ya sea ser chef en una cocina, ser piloto de avión, lo que te imagines. Se necesitan 10.000 horas de práctica. Se dice que a ese tiempo de práctica una persona se considera un maestro o un experto en esa disciplina. Esto lo afirma en un libro que escribió en el año 2008 el escritor Malcolm Gladwell, que es británico. En uno de sus capítulos, en este libro, él repasa un poco la vida de diferentes fueras de serie, ¿no es cierto?, de diferentes épocas, comenzando, no sé, desde Mozart, ¿no?, que a la edad de 7 años ya componía música, canciones. Entonces fíjense cuánto tiempo habrá estado practicando, mucho más de 10.000 horas, entonces eso es un fuera de serie. Y terminando por ejemplos más actuales, por ejemplo, qué sé yo, el caso de Bill Gates, que afirma de sí mismo haber pasado más de 10.000 horas frente a su computadora antes de cumplir 20 años. Así que imagínense lo experto que será en su campo Bill Gates. Entonces esto considera este escritor en el libro Los fuera de serie. Ahora, pensando un poco en este tema, ¿no?, de las 10.000 horas, empecé a hacer un poco de números y te los quiero compartir. Y voy a ir despacio, cosa que se explicarme bien. 10.000 horas es mucho tiempo, pero si yo lo pongo todo junto, todo seguido, no parece tanto. Son 416 días, ¿sí? Esto es 1 año y 3 meses, casi 1 año y 4 meses. No parece tanto. Ahora, si estamos hablando de querer ensayar algo, ¿no?, y llegar a 10.000 horas, es humanamente imposible ensayar durante 1 año y 3 meses seguidos sin parar, ¿no? Tenés que parar a dormir, a comer, no se puede. Habría que buscar para nosotros, los seres humanos, un tiempo lógico de ensayo diario. Supónganse 2 horas por día, ¿sí? Si yo pongo 2 horas por día de ensayo, bueno, ¿sabes en cuánto tiempo llegarías a 10.000 horas de práctica? Si ensayás 2 horas por día, por ejemplo, tocar el piano, ¿en cuánto tiempo serías un experto pianista? En 5.000 días, que son 13 años. Es un montón, cambia mucho, ¿no? Ya no es más 1 año y 3 meses, sino que son 13 años. O sea, practicando religiosamente 2 horas por día, te tomaría 13 años ser un experto pianista. Ahora, esto me llevó a un pensamiento que quiero comentártelo. ¿Cuánto tiempo le dedico al Señor? Muchos cristianos, lamentablemente, o llamados cristianos, nada de tiempo. Hay personas que se levantan y salen a su vida libremente sin tener comunión con Dios. Una lástima. Y de hecho eso me lleva a pensar mucho acerca de una revisión personal profunda acerca de mi salvación, ¿no? Es imposible decir que soy cristiano y que tengo vida en Cristo cuando no manifiesto esa vida en mi interior. Es imposible no tener comunión con Dios y llamarme cristiano o asistir solamente a una iglesia. Tiene que haber una vida interior. Por eso no dedicarle nada al Señor es grave y triste. Pero la mayoría de los cristianos, y díganme si no les pasa, no les pasó, dedicamos entre 3 y 5 minutos al Señor por día. ¿Y saben por qué digo esto? Porque es lo que me tomó hacer el ejercicio de leer un salmo o un proverbio y hacer una oración, que es lamentablemente lo que muchos cristianos hacen durante todo el día, que es un devocional. ¿Sí? Leer un salmo y orar te lleva de 3 a 5 minutos, depende del salmo. O sea, entre 3 y 5 minutos te tomaría, tenés por día para dedicárselo al Señor, ¿no? Se lo dedicás al Señor. Entonces me hice esta pregunta, bueno, ok, ¿en cuánto tiempo llegaría a ser un experto en el Señor? Digo entre comillas experto, ahora quiero explicar por qué. ¿Cuánto tiempo me tomaría ser un experto en el Señor si le dedico
entre 3 y 5 minutos. Si dedicándole 2 horas al piano estoy 13 años, para el Señor, ¿cuánto tardaría? Bueno, ¿sabes cuánto es? ¿Cuánto tardarías en ser experto en el Señor? 328 años. Son 4 vidas. No te da la vida para ser un experto en el Señor. Y el término experto en el Señor, permítanmelo a modo de ejemplo, a modo ilustrativo, ¿no? No existe ser experto en el Señor. A ver, ningún cristiano puede denominarse a sí mismo, bueno, listo, soy experto en el Señor. O llegué a cierto nivel espiritual en el que ya no necesito orar más, o en el que no necesito leer más porque ya sé mucho. Nadie cristiano realmente dice eso, ¿sí? A medida que uno avanza como cristiano se da cuenta que es más humilde, ¿sí? Porque descubrís quién es Dios y descubrís más quién sos vos, entonces eso te lleva a humillarte cada vez más. Por eso digo que nadie se denominaría experto a sí mismo, ¿sí? O experto cristiano, o llegué a tal nivel de comunión con Dios que ya soy un experto. No. Pero a modo de ejemplo, tardarías de 328 años en llegar a 10.000 horas, o sea, ser un experto en el Señor. Ahora, nadie tiene 328 años, ¿no? Para vivir. Tenemos una sola vida de un promedio de 80 años. Entonces, la pregunta es, y este es el último número que te quiero dar para que vos reflexiones, ¿no? En una vida de 80 años, ¿cuánto tiempo debo dedicarle al Señor por día para llegar a 10.000 horas en esos 80 años? ¿No? Esa fue una pregunta que me hice. Y la respuesta te va a sorprender. No es tanto como uno piensa, no es que son horas y horas, no. Solamente 20 minutos por día. Con 20 minutos por día vos en tu vida entera llegarías a ser un experto en el Señor. Aclarando, ¿no es cierto?, el término este experto que no es algo que exista, pero sí a modo de ejemplo. 20 minutos por día. Ahora, yo te pregunto, y con una mano en el corazón, yo me pongo una mano en el corazón a mí y digo, a veces no tengo 20 minutos por día para el Señor. ¿Tanto me cuesta destinar 20 minutos por día para el Señor, a la comunión con Él? Mirá, 20 minutos por día no es ni la mitad de un capítulo de Netflix. Y a veces uno hace maratones enteras de Netflix, temporadas completas. Y para el Señor no tengo tiempo. Esto me llevó profundamente a la reflexión. Más allá del tiempo que le dedique, si son 15, si son 20, es la actitud. Señor, no tengo tiempo para vos, realmente no tengo tiempo para el Señor. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Qué difíciles se están poniendo los tiempos hoy en día, dígame si no. Con las cosas nuevas que están saliendo, estas ideologías y formas de pensar y movimientos que se están levantando, que atacan directamente las raíces cristianas, directamente la palabra de Dios y directamente a los cristianos. ¿Cuánto más deberíamos aprovechar el tiempo para ocuparlo en las cosas del Señor? Mira, el gran secreto lo da el Salmo 1, un salmo que hasta lo conocemos de memoria, ¿no? Que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos malos, ni estuvo en camino de pecadores, ¿no es cierto? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto, que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahora, ¿querés que todo en la vida prospere? ¿Querés dar fruto? ¿Querés que tu hoja no caiga? ¿Querés que tu vida esté bien? Bueno, ¿cuánto tiempo pasás en la meditación con el Señor? ¿Cuánto tiempo le dedico a Dios? Miren, esto vuelvo a decir, lo descubrí porque me di cuenta de la cantidad de maneras que encuentro para malgastar mi tiempo. Es impresionante. Sé que tengo que hacer un montón de cosas importantes, no sé, en la casa, en lo que sea, y lo hago. Pero cuando es tiempo para el Señor, a veces no lo hago. Y es triste dejar al Señor en segundo plano o en tercer plano. Es muy triste cuando debería hacerlo primero. Por eso quiero dejarte con este texto y este pensamiento, ¿no? Lo de las 10.000 horas es simplemente algo figurativo y a modo de ejemplo. Es muy interesante, pero nadie puede llegarse, porque capaz que me estás viendo y estás diciendo, pero yo ya sobrepasé las 10.000 horas hace años, tengo años de cristiano, tengo mucho más de 10.000 horas. Bueno, genial. No se trata tanto del tiempo, sino de cuánto aprovecho yo esas 24 horas que tengo por día para dedicársele al Señor. Cuánto de ese tiempo le doy a Él de calidad y tengo comunión con Dios. Miren, nadie que se llame cristiano puede decir que no tiene comunión con Dios. El tiempo es el bien más menospreciado en la juventud y más añorado en la vejez, ¿no? Cuando somos jóvenes creemos que tenemos todo el tiempo por delante y bueno, nos llevamos todo puesto y tenemos todas las energías y como que menospreciamos un poco el paso del tiempo, ¿sí? No nos importa tanto. Y lo añoramos profundamente
cuando somos más grandes, ¿no? Decimos, uy, si pudiese tener 20 de vuelta, 30, 40 de vuelta. Y cuando el tiempo pasa nos damos cuenta de la importancia que tuvo el tiempo y la cantidad de cosas que desaproveché y que no hubiese hecho. Entonces hoy el Señor a través de esta palabra te está hablando y te está diciendo que lo mejor que puedes hacer con este bien tan preciado que es el tiempo es aprovecharlo de la mejor manera. Y no hay mejor manera de aprovechar el tiempo que sea dedicándoselo al Señor. Es la mejor manera. Muchos dicen, no, pero eso es para viejos o prefiero hacer otra cosa más productiva. No hay nada más productivo que dedicarle tu vida y tu tiempo al Señor. Por eso deseo que esta palabra te haga reflexionar, que esto de las 10.000 horas sea algo que te lleve realmente a pensar seriamente en el tiempo que le dedicamos a Dios y que con 5 minutos no alcanza, 20, ¿por qué no media hora? ¿Por qué no una hora? Cuanto más para el Señor, mucho mejor. Así que deseo que te sea bendición esta palabra y muchas gracias por escuchar este mensaje y nos vemos en la próxima.